Keynes, sos ladrón, sos ladrón, sos ladrón, Keynes, sos ladrón. ¡Vamos! ¡Oh! Keynes, sos ladrón, sos ladrón, sos ladrón, Keynes, sos ladrón. ¡Vamos, carajo! Bueno, tampoco vos la volvés. Bueno, en primer lugar, como de costumbre, deseo darles las gracias por permitirme seguir disfrutando el error tipo 2. Digo, para aquellos que no lo saben, el error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Gracias. Si alguien me hubiera dicho que siendo economista, con especialización en crecimiento, tipo que le ha dado la matemática duro y parejo, y liberal en un país de zurdo, va a pasar, nunca me lo hubiera imaginado. Gracias. Así que vamos a arrancar con el libro. Quiero regular bien de no respirar tan cerca. Bueno, Hazlitt decía que en la teoría general todo lo que era bueno era robado y todo lo que era nuevo era malo. En rigor el libro, desde mi punto de vista, es una obra de arte del mal, un panfleto escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos, escrito para la corporación política, corporación a la que el propio Keynes pertenecía. Por lo tanto, el eje central de la conferencia es justamente explicarles esto, el daño que ha causado a Keynes y cómo día a día nos complica la vida. Para ello lo que vamos a hacer es, en la primera parte, vamos a discutir cómo era el marco analítico previo a la teoría general, que con el correr de los minutos la voy a empezar a llamar la basura general, como corresponde. O sea, y eso en tanto y en cuanto esté bastante medido. En lo que tiene que ver después, que uno entiende la lógica de cómo funcionaba el mundo pre-Keynes, vamos a pasar a la teoría general, vamos a describir cómo Keynes destruye todo el marco analítico previo, justamente para crear un nuevo marco en favor de políticos mesiánicos, chorros y corruptos. Eso tiene que quedar bien claro. Es decir, el keynesianismo es la doctrina que da sustento a lo más miserable y rastrero que pueda mostrar la política. Aunque eso también, digamos, facilita nuestra tarea, ¿no? Digo, porque sabemos quién es el enemigo a vencer. Una vez que terminamos con la obra de Keynes, voy a pasar a lo que es la tercera parte del libro, que es la obra de Milton Friedman, y cómo Milton Friedman destruye cada uno de los postulados de Keynes. Básicamente, la obra de Friedman es una obra espejo a la obra de Keynes. Y la cuarta parte del libro tiene que ver con la teoría del crecimiento, que obviamente, como me pasa con todas las conferencias, nunca llego a darla. Así que lo más probable es que no llegue a darla, pero digamos, en el medio nos vamos a divertir mucho desenmascarando a este hijo de recontra remil puta que fue Keynes. Digo, como verán, hoy estoy up con los eufemismos, pero bueno, lo que hay que comprender es que previo a la teoría general, el marco analítico dominante eran los esquemas ahorro-inversión que derivan del trabajo de Wicksell. Wicksell básicamente lo que hacía era pensar en un mercado de bienes, ¿sí?,
de características intertemporales. O sea, básicamente, ¿qué es el ahorro? Los esquemas ahorro-inversión determinando la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente, la tasa de interés lo que uno tiene que entender es que es el precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros. De ahí que cuando sube la tasa de interés, significa que los bienes presentes se están haciendo más caros relativamente a los bienes futuros y consecuentemente la gente el individuo tiene incentivos ¿a qué? A pasar consumo del presente al futuro. De ahí que cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Pero lo que hay que comprender, ¿sí?, es que es un precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros y que si la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes están siendo más caros y los individuos van a sustituir consumo presente por consumo futuro, que es el ahorro. Por otra parte, también conocemos la relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Pero si uno lo quiere pensar en estos términos que lo acabo de esbozar, es que cuando la tasa de interés sube, o vamos a hacerlo al revés, cuando la tasa de interés baja, significa que los bienes futuros se están encareciendo respecto de los bienes presentes. Por lo tanto, la empresa tiene incentivos ¿a qué? A vender en el futuro. ¿Y cómo pasa producción del presente al futuro? Invirtiendo. De ahí que cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Pero ¿por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque cuando uno piensa estos esquemas ahorro-inversión, son esquemas de equilibrio general intertemporal, donde lo que se determina son precios relativos. Y la tasa de interés es un precio relativo de los bienes presentes sobre el precio de los bienes futuros. Estos análisis se complementaban con una idea de mercado monetario, que básicamente era la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tenían la tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, tenían un exceso de oferta de bienes, implicaba un exceso de demanda de dinero, por ende el poder adquisitivo del dinero subía, esto es, los precios caían. Por otra parte, cuando la tasa de interés estaba por debajo del nivel de equilibrio, había un exceso de demanda de bienes, por ende había un exceso de oferta de dinero, por ende el poder adquisitivo del dinero caía, es decir, el nivel de precios aumentaba. Si bien en la parte intuitiva esto trabajaba bien, tenía algún tipo de problemas, que ahora los vamos a ver, y eso fue lo que hizo que la escuela dominante, previo a la llegada de la teoría general, fuera la escuela austríaca. Básicamente las escuelas que se disputaban, digamos, el liderazgo por aquellos años eran tres. Por un lado estaba la escuela sueca, que desarrollaron lo que se conoce como la teoría de los fondos prestables, donde, por ejemplo, los bancos, ¿sí?, básicamente en un proceso competitivo buscaban bajar la tasa de interés y eso generaba el exceso de demanda de bienes que se transformaba en un exceso de oferta de dinero que generaba inflación. Sin embargo, esa teoría tiene poco para aportar. ¿Por qué? Porque básicamente el problema radica en que ustedes eso de estar incrementando el multiplicador bancario tiene un límite. Por ende, en realidad podían explicar saltos en el nivel de precios, pero no como un proceso continuo de pérdida de poder adquisitivo del dinero. Por otra parte estaba Cambridge, Inglaterra, donde por ejemplo estaba el propio Keynes, el Keynes del Tratado sobre el Dinero, donde básicamente el problema en Inglaterra era la deflación. Es decir, cuando Inglaterra sale de la Primera Guerra Mundial, el cabrón de Churchill se le ocurre volver a fijar el tipo de cambio, pero en el nivel previo a la guerra. Con lo cual, lo que ustedes tenían es que si durante la guerra le habían dado rosca a la maquinita y los precios habían subido en consecuencia con ello, o sea, digamos, querer volver a la vieja paridad, lo que implicó fue meter a la economía inglesa en un proceso de deflación. Pero, digamos, la explicación que dio Keynes fue distinta. Lo que Keynes trató de explicar fue que en realidad los tenedores de bonos estaban pesimistas, estaban vendidos, por ende el precio de los bonos estaba muy bajo, por ende la tasa de interés estaba muy alta. Eso generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes,
cuya contraparte era un exceso de demanda en el mercado de dinero que empujaba la deflación. Y por otra parte estaba la escuela austríaca, ¿sí?, que es la que dominaba el debate. Básicamente el debate, la escuela austríaca lo domina por tres elementos. El primer punto tiene que ver con la obra de Mises, que hace dos contribuciones. Una tiene que ver con el problema de lo que se llama técnicamente la dicotomía inválida, es un tema técnico, que básicamente es un problema de inconsistencia entre las funciones de exceso de demanda del mercado de bienes, que son homogéneas de grado cero, es decir, depende de los precios relativos, y lo que es la función de demanda de dinero asociada a la teoría cuantitativa, que es homogénea de grado 1. O sea, ahora lo voy a tratar de poner en términos más amigables, pero si las funciones de exceso de demanda de bienes, ¿sí?, que además tienen esta característica intertemporal que incluye varios periodos, son homogéneas de grado cero, quiere decir que depende de los precios relativos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos una situación inicial de equilibrio. Yo ahora duplico todos los precios. En realidad, los precios relativos no cambian. Por ende, digamos, el sistema real permanece en equilibrio porque los precios relativos no cambiaron. Y la ley de Walras me dice que si n-1 mercados están en equilibrio, el restante también lo está. Sin embargo, la función de exceso de demanda, digamos, en el mercado de dinero es homogénea de grado 1. Quiere decir que se duplicó la demanda de dinero y tengo un exceso de demanda. Con lo cual, estoy violando la ley de Walras, estoy violando la restricción presupuestaria agregada, con lo cual, digo, el modelo está mal. Eso, digamos, fue arreglado por Mises en un libro que se llama La teoría del dinero y el crédito, donde incorpora el dinero en la función de utilidad y básicamente lo que dice es, bueno, miren, si yo, digamos, a ustedes les doy cada vez más dinero, la utilidad que les va a rendir ese dinero es cada vez menor y por ende van a ir a comprar otros bienes y por ende el poder adquisitivo del dinero en términos de esos bienes va a caer. Y esa es básicamente la idea. Y que eso ya tiene un par de consecuencias muy fuertes en términos de lo que se llama la neutralidad del dinero. Porque aun cuando yo les diera a ustedes la misma cantidad de dinero adicional a cada uno, la valoración que hacen cada uno de ustedes de ese dinero es distinta. Por ende, ustedes van a estar modificando sus decisiones de consumo presente y consumo futuro, es decir, de consumo y ahorro, ¿sí? Entonces, al estar modificando el ahorro, dada una inversión, ¿sí?, ustedes lo que van a tener es una tasa de interés de equilibrio distinta y por ende van a estar modificando la estructura de capital, con lo cual ya hicieron cagada. El primer punto. El segundo punto es, además, el dinero no es que, a ver, bueno, digamos, hoy Federico Sturzenegger se levanta y dice, bueno, nos transfiere a todos los argentinos a nuestra cuenta la misma guita. No. Es decir, en realidad Sturzenegger cuando emite le da la plata ¿a quién? A Duhovne. Bueno, en el mejor de los casos. Si se la da a Marcos Peña es peor todavía. Vaya a saber dónde carajo el boludo ese va a meter la guita, ¿no? Pero, digamos, al margen de dónde lo que está claro es que el que recibe primero el dinero, ¿sí?, está cobrando precios de hoy y paga precios de ayer. Y eso, digamos, después el dinero empieza a circular. Digamos, ¿quién es el que lo joden al final? Son los trabajadores que pagaron todos los precios de hoy, ¿sí?, y cobraron a precio de ayer. Con lo cual lo que generan es una redistribución del ingreso que de vuelta modifica el ahorro, por ende, digamos, se modifica la tasa de interés, se modifica la estructura de capital, ¿sí?, y consecuentemente la economía empieza a invertir en cualquier otro lado donde no debe y como es de esperar, cuando deja de estar la inyección monetaria, ¿qué pasa? Y la economía se cae. De ahí que la contribución asociada en el mismo libro es lo que se llama la teoría del boom and bust. O sea, que era lo que explicaba Mises. Bueno, mire, usted tiene un banco central, va a querer inflar la economía, va a poner la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio, ¿y eso qué va a hacer? Que haya más consumo presente y que además haya más inversión. Entonces, transitoriamente, como la economía opera a precio falso, está fuera de la posibilidad de producción. Cuando llega el futuro, sucede que en realidad no ahorraron lo que pensaban que habían ahorrado, consecuentemente no tienen los ingresos ¿para qué? Para sostener esa demanda que tiene que ver con esa inversión que hicieron. Consecuentemente, la economía se deprime. Por ende, digamos, lo único que puede hacer el Banco Central es el mal. Por ende, lo que hay que hacer es minimizar esa potencialidad de daño. Digo, de ahí, digamos, que yo soy un defensor, ¿sí?, de eliminar el Banco Central. O sea, mi idea es agarrar, hacer la reforma financiera, separar la banca, digamos, de inversión del almacén de valor. Sí, el almacén de valor es como si fuera una caja fuerte.
¿sí? Donde ustedes pagan por poner la guita, y por otro lado tienen la banca de inversión, ¿sí? Porque si les gusta la tasa de interés, si les gusta el durazno, que se banquen la pelusa, ¿no? O sea, cuanto más tasa quieran, van a tener que enfrentar más riesgo. Y si les sale mal, a llorar al cotolengo, ¿sí? Con lo cual el sistema se vuelve anticorridas. Después podríamos ir a un régimen de competencia de monedas, ¿sí? Después empezamos a limpiar el balance del Banco Central y cada uno de los pasivos lo limpiamos contra los activos, y una vez que hacemos eso lo llamamos a Bombita Rodríguez, ¿sí? Y nos ponemos frente al Banco Central y lo vemos implosionar. Chau la inflación. Digo, esto que hasta hace poco parecía un delirio, digo, hoy contamos con algunos políticos que están dispuestos a hacerlos, entre ellos, digamos, el diputado Alfredo Olmedo, ¿sí? Que ha decidido impulsar la eliminación del Banco Central, con lo cual, digamos, nuestro discurso ha llegado, digamos, estamos acorralando las mierdas de los políticos para que nos dejen de coger con la inflación, muchachos, hemos dado un paso, vamos y vayamos por el Banco Central hasta que lo eliminemos. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el debate entre Keynes y Hayek. Básicamente, en el contexto en el cual pensaba Keynes este problema de la tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, ¿qué era lo que proponía Keynes? Keynes decía, bueno, dale rosca al gasto público, ¿para qué? Para que justamente caiga el ahorro hasta el nivel de la tasa que se observaba en el mercado. Y Hayek le decía, mirá, digo, primero que, a ver, la gente no va a vivir permanentemente en el error, ¿sí? Con lo cual, cuando se dé cuenta y quiera volver a los niveles normales, vos vas a estar asignando capital de manera incorrecta en la economía. Con lo cual, vas a romper capital hoy y vas a romper capital mañana. Por ende, más vale que no hagas nada, porque si no vamos a terminar mucho peor. Digo, esto terminó en una paliza de novela de Hayek a Keynes, donde en un momento Keynes dice, yo no sé qué carajo hago discutiendo esto, si a mí no me interesa más. Claro, si estaba gestando en la basura general. Entonces, pero ¿qué es lo importante de todo esto analíticamente? ¿Cómo funcionaba? Ustedes tenían un mercado de bienes de característica intertemporal donde se determinaban todos los precios relativos de los bienes. Es más, si el dinero trabajaba como numerario, se determinaban todos los precios monetarios que dejaban en equilibrio todos los mercados, incluido el de los factores. ¿Está claro? Digo, porque en el fondo el trabajo no es ni más ni menos que la venta de ocio a un determinado salario. Y en el mercado de dinero se determinaba básicamente el poder adquisitivo del dinero. Entonces, el mercado de bienes, la tasa de interés significa toda esa constelación de precios relativos, ¿sí? No solo para el presente, sino también respecto al futuro. Y por otra parte, en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. De ahí la frase de Friedman, digo, no porque Friedman participara de este debate, porque Friedman vino mucho después, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Obvio. Digo, si ustedes la cantidad de dinero crece por encima de la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, voy a necesitar una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. O sea, con lo cual esto funcionaba, digo, esto tenía años y años de teoría económica, pero que tuvo que venir la bestia de Keynes, que solamente había tomado un solo curso de economía con Marshall y vino y rompió todo. O sea, de vuelta, una obra de arte, pero una obra del mal. Entonces, ahora estamos en condiciones de entrar al trabajo de Keynes. Lo primero que hay que entender es que Keynes era un totalitario. Keynes, de hecho, él participaba del círculo Bloomsbury y era muy amigo de los fabianos, o sea, de la sociedad fabiana, y era culo y camisa con los huevos, ¿no? O sea, ¿con quiénes viajó además a Rusia? En la época que se instauró el comunismo. Entonces, cuando volvió Keynes, en 1925, él escribió 3 ensayos. Hay uno que se llama Sobre la Unión Soviética. Y en un tramo lo que dice Keynes es que en realidad para él ese es el sistema ideal. El único problema con el sistema es que fue instaurado con la típica violencia de los judíos. O sea, no solo que
profesaba por un sistema autoritario, sino que además era un terrible hijo de mil puta antisemita. Digo, para que quede claro. Ahora, digo, quizás a ustedes no les queda claro. Entonces, en el prefacio de la edición en alemán, el señor Keynes escribe esto. Digo, para que a nadie le quede dudas. Dice, no obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida laissez-faire. Lo dijo él. Lo dijo él. Está en la basura general. Vayan y lean y vean las cosas que decía este hombre. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es que el señor le gustaba el sistema totalitario. ¿Por qué? Porque él creía que era el dueño de la poltrona. Entonces, lo que hay que entender ahora es cómo Keynes va destrozando todo el marco analítico previo. Si el ahorro es el consumo futuro, ¿sí?, y esas decisiones en realidad ligan el consumo presente con el consumo futuro, ¿qué se creen que fue lo primero que destruyó? El consumo. Generó una función de consumo. Entonces, miren lo que dice respecto a la tasa de interés, ¿no? O sea, ese precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros. Dice, sin embargo, no es probable que la clase usual de fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. No hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 a 4% si su ingreso global es el mismo que antes. Sería bueno que el señor Keynes, digamos, lo levantáramos de la tumba, ese turro, y los trajéramos a la Argentina. Digo, porque para que vea qué pasó cuando la tasa de interés en Estados Unidos subió al 3%. Digo, acá pasó casi un terremoto, no terminó peor porque, bueno, porque lograron hacer una tregua. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Destruye la intertemporalidad en el consumo. Y dice que va a depender del ingreso. O sea, ¿por qué dice esto? Porque como él tomó un solo curso de economía con Marshall, no sabía de equilibrio general. Es decir, Marshall era el campeón del equilibrio parcial. Ustedes cuando van a un curso de microeconomía y hacen la derivación de las funciones de demanda, ustedes lo que van a tener es una función de utilidad que depende, digamos, de las cantidades de los distintos bienes y depende también, ¿sí?, va a estar sujeto ¿a qué? A la restricción presupuestaria, que ustedes lo que gastan no puede exceder al ingreso. Pero claro, en ingreso, digamos, en un problema de equilibrio parcial, tomar el ingreso como dado no es un problema, porque están haciendo equilibrio parcial. Pero hacer eso en equilibrio general es una burrada. O sea, es una burrada. ¿Por qué es una burrada? Básicamente, porque en un sistema de equilibrio general, ustedes determinaron, por ejemplo, para el trabajo, cuánto ocio iban a vender a un determinado salario. Es decir, que la oferta y la demanda de trabajo y la determinación del salario en el mercado de trabajo está implícita ¿en dónde? En el propio sistema de equilibrio general. O sea, ustedes no pueden tomar el ingreso como dado. Eso es una burrada. Esa burrada, Keynes se la copió, de hecho, en la propia teoría general hace la referencia, le da el crédito a Kant, que era otro matemático, como él, que era un estadístico, o sea, gente que manejaba la matemática, pero de economía estaban bastante flojitos de papeles. Pero eso no aparece ahí porque sí. Porque ahora, asociado a esto, aparece una monstruosidad que se llama el multiplicador. Supongan lo siguiente, ustedes tienen que... El argumento keynesiano es porque en realidad el consumo es una relación estable en términos del ingreso. Entonces supongan que ustedes tienen una situación en la cual, digamos, ingreso igual a demanda y la demanda es 80 consumo y 20 inversión. Con lo cual el consumo es 80% del ingreso, es decir, 0,8 de I.
Entonces eso les permite despejar, pasan el consumo para otro lado, ese 0,8 de I, despejan I y les va a decir que 5 veces la inversión es igual al ingreso. Como es 20 la inversión, multiplicado por 5, que es 1 dividido 1 menos 0,8, o sea, 1 sobre 0,2, eso da 5, 5 por 20 le da 100. Entonces, hasta ahí parece una cosa bastante ingenua, bastante light, hasta que en algún momento algún idiota se lo toma en serio. Porque ahora va a aparecer algún señor, va a decir, no, bueno, pero ahora podemos usar el gasto público para duplicar la inversión. Entonces la vamos a llevar de 20 a 40. Y ahora vamos a tener un ingreso no de 100, sino de 200. Parece magia. Digo, ni Harry Potter hubiera podido tanto. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema con esto es que implica violar la restricción de presupuesto. Si ustedes producen 100 y van a querer llevar la inversión de 20 a 40, el consumo va a caer a 60. Claro, ahora ustedes imagínense que le está diciendo, che, burro, estás violando la restricción de presupuesto. En realidad vos decís que querés ayudar a los que menos tienen y vas a generar un quilombo inflacionario de órdago que va a terminar redistribuyendo el ingreso en contra de los que menos tienen, que se supone que vos querías ayudar, para que forzosamente se genere un ahorro que financie 40 de inversión y el consumo va a terminar siendo 60. Y claro, y por el otro lado aparece el keynesiano, hijo de puta, diciendo, vos odiás a la gente porque nosotros vamos a llevar con la inversión pública, sí, el ingreso a 200 y vamos a consumir 160. Y claro, los ortodoxos parecemos un ejército de hijos de puta. Obvio. Pero, digo, está claro. Fíjense, digamos, el impresentable vendedor de humo de Pratt Guy, ¿qué le dijo al subnormal del jefe de gabinete? Acá no hay que hacer el ajuste, acá hay que darle rosca al gasto público, ¿sí? Porque si subo el gasto público, va a subir tanto el ingreso, que me va a subir tanto la recaudación, que el déficit fiscal va a caer. Y así terminamos en el fondo, la concha de tu madre, Alfonso y la puta que te parió. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto que parece una joda, nos acaba de poner al borde de una crisis. Eso sí, está escondido debajo de las baldosas, está esperando que pase el mundial, que todo el mundo se olvide, pero yo no me voy a olvidar. Porque el señor, sí, ¿qué hizo? Dio la reparación histórica. Porque con ese argumento, si le daba al jubilado, el jubilado en la secuencia intertemporal no tiene consumo futuro, no tiene ahorro, se la gasta toda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Y la propensión marginal a consumir se hacía más grande y el multiplicador se inflaba y el milagro de la multiplicación de los panes tomaba lugar. Así estamos, al borde de una crisis, mendigando en el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Alfonso. Ojalá estés escuchando esto, hijo de puta. Pero, claro, porque parece una joda, pero fue así. Entonces veamos ahora qué dice Keynes de esto. Porque entonces ustedes dicen, no, vos decís esto, digamos, Beto Casella, ¿sabés qué? Keynes no me sacó una novia porque apuntaba para el otro lado, pero si querés hacer esa operación, es funcional también a la operación de Marcos Peña. Parece que Keynes también me sacó una novia, porque digo, mire las cosas que digo de Keynes. Pero fíjense lo que dice Keynes al respecto. Dejamos sentado en el capítulo 8 que la ocupación solamente puede aumentar par y paso con la inversión, o sea, el multiplicador por la inversión. Entonces ustedes van a darle rosca a la inversión, eso va a generar un aumento de la demanda agregada, que se genera en un aumento del ingreso y que eso se traduce en un aumento de la demanda de trabajo. Ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos, porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre
los ingresos y los gastos de inversión y sujeta ciertas simplificaciones entre la ocupación total y la ocupación directamente dedicada a inversiones. A ver, acá lo que hace es manifestar el multiplicador. Entonces, esta relación de que ustedes le van a dar rosca a la inversión, eso va a aumentar la demanda agregada, eso va a aumentar el ingreso, eso va a aumentar, ¿sí?, la demanda de trabajo. Entonces, ahora, fíjense que lo que empieza a determinarse en el mercado de bienes no es el precio relativo de los bienes presentes respecto del futuro, sino el ingreso. Por eso es importante el multiplicador. Pero aparte, digamos, se establece el milagro de la multiplicación de los panes, porque, a ver, digo, esto yo lo expliqué una vez en el programa de Fantino. Él me preguntó, digamos, la diferencia entre un libertario y un keynesiano, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacer un conjunto de supuestos muy fuertes. Supongamos que aparece un político honesto. Digo, por favor, déjeme seguir con el ejemplo. Yo sé que es un supuesto, digamos, irreal, pero, digamos, o sea, yo creo que es más fácil ver elefantes de color naranja a pintitas verdes volando antes que ver un político honesto, pero tomemos el supuesto solo a los efectos de explicar el keynesianismo. Digo, porque, digamos, ¿qué le importa a un político? Hoy, primero la elección, segundo su reelección. Bueno, qué sé yo, quizás en el 10º lugar quizás le importa algún problema de la gente. Pero, por favor, les sigo pidiendo que piensen que todavía los elefantes pueden chocarse con algún satélite o algo por el estilo. Pero, digo, es solo esos los efectos de contar qué es el keynesianismo. Entonces, en este contexto, les pide a los dos un diagnóstico, los dos les dan un diagnóstico, y como es un hombre de acción, ¿qué le dice? Bueno, ¿cuál es la recomendación? Entonces viene el keynesiano y le dice, mire, usted en sus manos con el gasto público tiene el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no permite ver el regreso al paraíso de la mano del gasto público en la política keynesiana. El político queda impresionadísimo. Entonces le dice, bueno, usted libertario, ¿qué opina? ¿El problema sos vos? Pícatelas. ¿A quién creen que van a contratar? Al keynesiano. Es decir, ¿qué creen que van a enseñar en las universidades públicas? Keynesianismo. Diego, ¿y dónde está la mayor fábrica de keynesianos del país? En la keynesianera de Córdoba y Junín. O sea, ahí proliferan. De hecho, tuvimos uno que llegó a ser ministro. Sí, el señor Axel Kicillof. Probablemente quien mejor haya entendido a Keynes en la Argentina. Y bien que lo aplicó, ¿no? O sea, logró hacer caer el PBI per cápita con los términos de intercambio más altos de la historia. 30% por encima de los que tuvimos a la salida de la Segunda Guerra Mundial y con tasa de interés cero en un mundo financieramente integrado. Solamente lo puede lograr un genio del mal. Obviamente, un keynesiano. Pero ¿qué es lo fabuloso de todo esto? A ningún político lo van a condecorar por la austeridad. A todos los premian por cortar cintas. Es decir, ¿y qué les dio Keynes? Les dijo, gasten, que eso está bien. ¿Sí? O sea, ¿cómo era el mundo previo a Keynes? Usted tiene que ahorrar, ¿sí? Eso se transforma en inversión, esa inversión incrementa el capital, eso que sube el capital per cápita, con eso sube el producto per cápita y con eso sube la productividad y con eso suben los salarios reales. Con esa dinámica, de hecho, el capitalismo llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. O sea que, digo, como trabajar, trabaja. Pese a que en el medio se metieron los keynesianos. O sea, imagínense lo que sería hoy sin keynesianos. Esto sería, digo, no sé si estaríamos más cerca del Edén que nunca. Pero no importa. Entonces, usted dice, no, es una exageración. Estaría bueno ponerlo a Beto Casella y decir, oh, Keynes te sacó una novia. Bueno, pero, digamos, a ver, ¿qué dice Keynes? ¿No? Digo, así como Marcos Peña hace operaciones para desprestigiar a los que lo critican. ¿Qué dice Keynes del despilfarro? Dice, si se acepta esto,
El razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. O sea, lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo hace poco estuve en México. Vayan a explicarle a la gente que sufrió un terremoto y que se quedó con una mano atrás y otra adelante que los terremotos son buenos. Digamos, a mí me tocó una vez estar debatiendo con este chico Santoro, el radical K, que además es amigo de Kichilov. Dijo, no, el mundo salió adelante gracias a la guerra. Pero pelotudo, si eso fuera cierto, ¡vivamos de guerra! ¿A alguien se le ocurre que viviendo en guerra vamos a prosperar? Hay que ser muy estúpido, o sea, keynesiano. Entonces, digo, justamente, Keynes propone esto. Es decir, hace un culto del despilfarro. Entonces, acaba de escribir ¿para quién? Para políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Por eso, cuanto más mierda sea el político, está rodeado de una corte de keynesianos. Si ven a un keynesiano, les sugiero dos cosas. Primero, que chequen si tienen cierres en los bolsillos. Y si no tienen, salgan corriendo a la vereda de enfrente, porque seguro los va a afanar. Entonces, acaba de destrozar ¿qué? La intertemporalidad de la función de consumo. Acaba de ser una oda al despilfarro. Veamos qué dice en materia de inversión. A ver, el liberal de Keynes dice, me parece una joda, o sea, lo peor de todo es que hoy salí muy temprano a la mañana y me olvidé de traer la bosta general conmigo. Un error garrafal, pero bueno, cosas que pasan. Dice, la única cura radical para la crisis de desconfianza que aflige la vida económica del mundo moderno sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital, que aun cuando se basen en pruebas precarias, lo impresionan como la inversión más halagüeña que esté a su alcance. A ver, no sé si no se entendió, pero lo voy a decir de vuelta. Dice que la solución sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital. Para el señor Keynes, nosotros somos sus esclavos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es producir. Y el señor Keynes va a determinar qué consumimos, qué se ahorra y cómo se ahorra, de modo tal que ese ahorro vaya a las inversiones que él desde la poltrona cree que son las mejores. ¿Por qué? Porque sucede que si alguno de ustedes es empresario, les cuento que el señor Keynes cree que ustedes son unos pelotudos que no saben qué invertir. Y si son trabajadores, también son unos pelotudos porque no saben qué consumir y qué ahorrar y en qué ahorrar. ¿Está claro? Digo, que quede claro qué es lo que piensa Keynes de cada uno de nosotros. Porque cuando después están en el poder, bien que trabajan por hacernos esclavos. Entonces, veamos, a ver, digamos, qué cosas, digamos, si a Keynes le gustaba o no el control. A ver, ¿cuán liberal era Keynes? A ver. Dice, las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros aspectos, pues bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada. Hay muchos campos de la actividad a los que no afecta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir a través de un sistema de impuestos, o sea, redistribución del ingreso, o sea, trato desigual frente a la ley, o sea, robarle a una persona para darle a otro bajo el criterio del que está en la poltrona.
¿sí? Fijando la tasa de interés. O sea, ahora no nada de eso de precio relativo, viene presente, viene futuro. No, la va a fijar el Banco Central. Vamos a avanzar más adelante con eso. Y quizás por otros medios. O sea que si se resisten, carrotazo en la cabeza. Y otra cosa que dice, que es improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar otra de inversión óptima. Es decir, ahora la inversión, antes dependía de la tasa de interés, o sea, de los precios relativos presentes y futuros. No, ahora no. Ahora depende de algo que él llamó los animal spirits. Es decir, que la inversión depende de una cuestión lírico-testicular, que en buen romance es invierten si se les canta las bolas. ¿Está claro? Pero el señor Keynes no se queda acá, el liberal, porque dice, creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximación a la ocupación plena. A ver, lo dice él mismo. Y después dice, sigue, ¿no? con este argumento y dice, pero fuera de esto no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. O sea, este es Keynes, esto es Keynes en estado puro. O sea, acaba de decir que va hacia la socialización y después dice que no. Dicen que Churchill odiaba a los economistas, porque dice que cada vez que él recibía a dos economistas se iba con dos opiniones distintas, salvo que estuviera Keynes. Ahí se iba con tres. Porque Keynes le decía, bueno, esto puede ser así o puede ser exactamente lo opuesto. Es decir, es como, che, ¿cómo va a estar mañana? Y mañana o es de noche o es de día. O sea, era así, Keynes era así, era tremendo Keynes. Entonces, pero vamos a seguir con el argumento de Keynes que se acaba de dar vuelta como un panqueque, ¿no? O sea, dijo socialización, ahora dice que no. ¿Bajo qué contexto dice que no? A ver si vemos qué sistema propone. O sea, si no es el socialismo completo, ¿cuál es el otro? Pero fuera de esto, bueno, ya lo dijimos, no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción lo que conviene al Estado asumir. Si éste es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios, y la tasa básica de remuneración de quienes lo poseen, habría realizado todo lo que corresponde. Se llama fascismo eso. O sea, se determina qué producir, cuánto producir, cómo producir, a qué precios producir y cuánto pagar por los factores. ¿Le suena? Se llama fascismo. O sea, con lo cual no hay propiedad privada. La propiedad en realidad es algo verdadera, es nominal, o sea, es una ilusión, porque en el fondo ustedes no están respondiendo al sistema de precios y al cálculo económico. En realidad son meros gerentes del funcionario público. Pero después sigue, y esto es brillante, porque dice, además, las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad. Es la lógica de cocinar a un sapo. Si yo quiero cocinar a un sapo, no lo puedo tirar al agua caliente. ¿Por qué? Porque va a salir, va a saltar, se va a escapar. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en agua fría y lo pongo a calentar. Cuando el sapo se da cuenta, es boleta. Digo, ¿quién vio esto con claridad? Hayek, en Camino de Servidumbre, que describe el caso alemán. Entonces, cada vez que se genera una demanda de intervención, aparece la intervención del Estado y aparece lo que se llama el fallo del gobierno. Entonces, cuando aparece ese fallo, como el resultado, ustedes buscaban un resultado y el resultado termina siendo peor que el que tenían originalmente. Entonces, ¿qué genera? Más demanda de intervención. ¿Y así hasta dónde? Y bueno, miren, llega un momento que el Estado se queda con el 50% de la economía. Y cuando están ahí, están al borde
de ir hacia un sistema socialista. Nosotros estuvimos bastante cerca. Y la sociedad eligió un cambio. Lo que menos se imaginó es que había votado al gatopardismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que a mí me interesa que veamos? Ahora, ahorro-inversión no determinan la tasa de interés. Ahora el modelo dejó de ser intertemporal. Ahora no determina precios relativos de los bienes presentes respecto de los futuros. Ahora en el mercado de bienes se determina la inversión. Disculpen, el ingreso. Dado el ingreso, se determina la demanda de trabajo. Y esa demanda de trabajo, ligada con la oferta de trabajo, se va a determinar ¿qué cosa? El nivel de salarios. Fíjense que antes los salarios quedaban determinados dentro del sistema de equilibrio general. Y ahora habría que determinar el nivel de precios. Antes se determinaba en el mercado monetario. Ahora no. El señor Keynes, como era un ignorante, y eso está dicho por el propio Hayek, desconocía la teoría del valor. Él no sabe ni quién fue Menger, ni quién fue Gibbons, ni quién fue Walras. Básicamente, lo que decía Menger creó lo que se llama el principio de imputación. El principio de imputación dice que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Es decir, los precios se determinan ¿de qué manera? Se determinan por las preferencias y la escasez. Vamos a ver un ejemplo concreto. Suponga que ustedes llegan a un lugar y ahí no hay vino. Ustedes dicen, acá no hay vino. Entonces me voy a dedicar a producir vino. Entonces se consiguen la uva, se consiguen la botella, se consiguen las etiquetas, se consiguen, digamos, el corcho, todo. Y como además están ustedes solos, cargan un bruto margen. Estoy en una sociedad de abstemio. ¿Cuánto vale esa botella? 0. Con lo cual, digo, espero que no la hayan hecho muy grande porque puede ser demasiado incómoda para meterla en algún lugar oscuro. Y ni le digo si tenían una superproducción. Pero, digamos, fíjense lo ridículo de determinar los precios a partir de los costos. Porque si los precios pudieran determinarse a partir de los costos, digamos, les tengo un monopolio entonces para que se llenen de guita. Vayan y produzcan cubitos en la Antártida. Digo, van a ir a la quiebra. No le van a poder vender un cubito ni a Magoya. Pero, entonces, ahora ustedes, digo, fíjense, ¿cuántos salames hay? No, porque el problema es la cadena de valor. Sos un ignorante. Digo, y esto parece, digamos, como algo alejado, pero supuestamente la señora María Eugenia Vidal, ¿sí?, en una actitud absolutamente fascista, dijo que quiere estudiar por qué los empresarios subieron los costos luego de la devaluación. Y que además los va a escrachar. Bien fascista, yo creí que habíamos cambiado. O sea, me parece que estamos en un pleno gatopardismo. Ahora, ¿dónde está el origen de esto? Está en Keynes. Porque, ¿qué dice Keynes? El nivel particular de precios en una rama industrial concreta depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en su costo marginal y en parte de la escala de producción. No hay motivos para modificar esta conclusión cuando pasamos a la industria en conjunto. El nivel general de precios depende, en parte, de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y en parte de la escala de producción como un todo, es decir, del volumen de ocupación. ¿Esto qué quiere decir traducido? Que el nivel de precios surge de un markup, o sea, un margen de ganancia sobre los costos. Y como el único costo es el laboral acá, es un margen sobre los costos laborales.
¿Y eso cuál es la consecuencia? Piensen estos dos ejemplos. Piensen a la Friedman o piensen a la austríaca, ¿sí?, donde la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que el Banco Central emite más dinero que el que la gente quiere demandar, el poder adquisitivo del dinero va a caer y, por ende, los precios van a ser más altos. Voy a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias. Ahí la responsabilidad está claro de quién es. Del Banco Central. De ahí que, por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central decía que es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. Totalmente distinto a la definición que la inflación es la suba generalizada de todos los precios, que sí tiene raíz keynesiana. Porque ahora, ¿de quién es la culpa si los precios suben? De los trabajadores y de los empresarios. Fíjense qué mundo fabuloso. Le dice a los políticos que derrochen, que gasten, que despilfarren. Si no lo pueden financiar con bonos, que lo financien con emisión monetaria. Y si hay inflación, la culpa es de los trabajadores y de los empresarios. Entonces usted dirá, no, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la Argentina actual? Qué interesante. Yo recuerdo que hace unos meses el gobierno decía que la inflación iba a ser del 15% y que, consecuentemente, había que sacar la cláusula gatillo, porque eso lo que hacía era generar inercia inflacionaria, lo cual es una mentira, porque la inflación deja de emitir, se acabó la inflación. Motivo por el cual yo estaba fuertemente comprometido con esa cláusula por haber sido el autor intelectual de la misma. Digamos, para aquellos que lo quieran chequear, está en un artículo mío que se llama Un límite al malestar social. Que cuando lo diseñé, digamos, todo parecía una locura. Después, cuando la vieron en los hechos, dijeron, es buenísima. ¿Por qué? Porque no pierde el trabajador y no pierde el empresario. Entonces, como el error es parte de la vida, si ustedes se equivocan, tenían la cláusula, ¿para qué? Para que se ajustara instantáneamente, sin que nadie perdiera. ¿Qué hizo el gobierno? Quiso eliminar la cláusula gatillo, motivo por el cual terminé yendo a una marcha, donde mi argumento era, el gobierno quiere cagar a los trabajadores. Les cuento que hoy la inflación de los últimos 12 meses es 26%, la inflación de los 4 meses últimos anualizado está en 32 y la inflación del último mes anualizada está en 38. Por lo tanto, todos aquellos, digamos, que se sumaron a la campaña del gobierno, la recontra tienen adentro, pelotudos, empezando por el idiota retrasado mental de Fernando Iglesias, entre otros. ¿Sí? Con lo cual, los hechos ahora están de mi lado de vuelta. Pero no solo eso. A la semana después, salió el ministro del Interior y dijo que si queríamos tener inflación del 15%, había que pisar los salarios. Más claro, échale agua. Está en todos los diarios de esa época. Y una semana después salió el ministro de Producción, ministerio que verdaderamente habría que cerrarlo. ¿Qué ministerio de la Producción? ¿Desde cuándo un burócrata le puede decir a un empresario qué puede hacer? ¿Qué le puede decir un parásito a un tipo que genera riqueza? No es el único ministerio que eliminaría, ¿eh? Digo, también me gustaría que, ya que el presidente Macri habla de que todos hagan un esfuerzo, también me gustaría que elimine el aguantadero de los ñoquis amarillos, ¿no? O sea, el ministerio ese de mierda de modernización que lo único que hace es aumentar el tamaño del Estado. Si ustedes quieren reformar el Estado, tienen que poner a alguien que lo odie, no a alguien que lo ame, porque si lo ama lo hace crecer. Digamos, teníamos que achicar el número de ministerios que hizo, lo llevó a 23. Tenemos casi tantos ministerios como Cuba.
Bueno, pero bueno, ahí estamos con el keynesianismo. Así que como verán, el keynesianismo nos arruina la vida en distintos aspectos. Y por otra parte, ok, ahora ¿qué nos falta determinar? Ya determinamos en el mercado de bienes el nivel de ingreso, en el mercado de trabajo el salario, en el mercado de nada, porque es una ecuación de markup, los precios, o sea, porque a Keynes le gustó, ¿sí? Y en el mercado de dinero vamos a determinar la tasa de interés. Digo, una cosa verdaderamente tremenda, porque ¿qué es lo que dice Keynes? O sea, porque ustedes deben creer que yo estoy jodiendo, pero esto lo dijo. Dice, debiera parecer evidente, o sea que si no lo entienden son unos pelotudos. O sea, cada vez que él tiene que decir algo así, que es una barbaridad, arranca así. Debiera parecer evidente que la tasa de interés no puede ser recompensa del ahorro o a la espera como tales. Porque si un hombre atesora su ahorro en efectivo no gana interés, aunque ahorre lo mismo que antes. Por el contrario, la mera definición de tasa de interés nos dice, en muchas palabras, que la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez durante un periodo determinado. O sea, si ustedes no lo entienden, son unos boludos. O sea, en realidad en el mercado de dinero se determina la tasa de interés. Algo así como determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. Claro, ahora es el mundo feliz. O sea, gasten, le dan rosca, ¿sí? Y si sale mal y hay inflación, la culpa es de los trabajadores y de los empresarios. O sea, el mundo feliz del político. Todos los políticos van a estar chochos, tienen a quien echarle la culpa. Si salen bien es mérito de ellos. Y cuando sale mal, no, la culpa es de este. Tienen culpables, todo. Es una obra de arte. Y después, nunca falta el salame que dice, no, porque en realidad Keynes escribió en un contexto particular, ¿sí? Y de la historia. Si escribió en un contexto particular de la historia, ¿por qué la llamó teoría general? Digo, porque en el capítulo 1 explica que su teoría es general. Lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Porque vean que el modelo de Keynes es un modelo de un solo periodo. ¿Cómo va a ser un modelo de un solo periodo algo que es una generalización de un modelo que tiene n periodos? Con n muchísimo más grande que 1. ¿Está claro? Es una chantada. Y hay idiotas que dicen esto. No, porque en realidad escribió en un contexto particular. Esos mismos idiotas son los mismos que dicen que en realidad Keynes no era que dale gas siempre. No, ellos te dicen, no, en realidad Keynes escribió por una circunstancia particular, entonces cuando viene la recesión vos impulsás el gasto público y cuando la economía sale, volvés para atrás. Ya vimos que a la luz del debate Keynes y Hayek sobre el Tratado sobre el Dinero, eso no era viable y que iba a ser un desastre y que iba a generar más demanda de intervención. Pero veamos. Vamos a darle el crédito a los keynesianos, a ver si verdaderamente leyeron Keynes. Y yo les traje una cita del capítulo 22 que dice así: el remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja, porque ésta puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo económico no puede encontrarse en evitar los auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo. O sea, era dale gas, dale gas, dale gas. O sea, era dale siempre, 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 bomba, 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 bomba. Si total, si explotaba, la culpa era de los trabajadores o de los empresarios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es decir, y esto pasó porque en el momento en el cual, digamos, a ver, esta estupidez de darle rosca al gasto público, ¿ustedes se la recuerdan a la bipolar de Tolosa? En el atril. Y le decía a Axel, poderoso el chiquitín, ¿eh? Entonces le decía, porque esto es así, cuando ustedes le aumentan el gasto público, entonces aumenta el ingreso y eso aumenta el consumo y eso vuelve a aumentar el ingreso y eso aumenta la inversión. Digo, era mágico. Y dejaron un déficit fiscal colosal.
Cuando llega la situación del nuevo gobierno y hay que corregir ese desastre, se presenta el señor Melconian con un plan consistente que dice, muchachos, hay que ajustar porque esto si no termina mal. Y aparece el vendedor de humo, digamos, Alfonso, el héroe de los niños y de los gastadores, ¿no? ¿Y con quién se quedó Marcos Peña? Con Alfonso. Y después, sí, Alfonso, que ya era bastante impresentable, fue reemplazado ¿por quién? Por Nico, que aumentó las pautas de déficit fiscal. O sea, para continuar con el gradualismo a ritmo de tortuga embarazada. Y en algún momento el financiamiento se iba a cortar. Y se cortó. Así que más vale que ahora hagamos el ajuste en serio porque no vamos a pegar una piña de órdago. O sea, o hacemos el ajuste, ¿sí? Y nos comemos una recesión porque hoy, inexorablemente, el ajuste va a ser recesivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la condición para que un ajuste sea expansivo? Que cuando ustedes hacen el ajuste y aumenta el ahorro, tengan una contrapartida de inversión. Y para mí la naturaleza de la economía neoclásica, hay una frase que la describe a la perfección, que además es una frase que a mí me encanta, yo la repito, y además le encanta a Conan, a mi hijo de 4 patas, porque cada vez que la menciono empieza a hacer digamos, o sea, con lo cual me gusta más. O sea, cada vez que la digo, como Conan la valida, o sea, me gusta cada vez más, que dice, todo lo que es óptimo, porque si no, sería diferente. Y si a usted no le gusta algo y lo quiere cambiar, eso también es óptimo. Eso tiene que ver con la forma en la cual ustedes miran los procesos de mercado. Es totalmente distinto a como la mira un keynesiano. Un keynesiano mira el mercado y dice, ahí hay un fallo de mercado, entonces hay que intervenir. Ejemplo, digamos, ellos suelen encontrar lo que se llama esto de los fallos de coordinación, ¿sí? Que básicamente es parecido, es el dilema de los prisioneros, donde cada uno, ¿sí?, guiado por sus propios intereses, en lugar de ir al óptimo de Pareto, va a una situación que no es óptima de Pareto. Entonces, como ellos están desde la poltrona y son más inteligentes y son más vivos, y toda la sociedad son todos una manga de pelotudos, que no saben cómo hacer las cosas, tiene que venir el policy maker y llevarlos de la mano hasta el óptimo de Pareto. Bullshit. Si ustedes que están en el mercado interactuando no lo pueden saber, ¿cómo carajo lo va a saber alguien que está en la poltrona, digamos, en una poltrona más alta que el Everest? Es decir, por eso el último libro de Hayek, ¿cómo se llama? La fatal arrogancia. Igual les digo, yo creo que, por ejemplo, si Hayek se levantara de la tumba y lo llega a conocer a Levi Sheyati y su plan de planificar nuestra vida para los próximos 30 años, donde nos dice qué comer, a qué hora levantarnos, qué estudiar, ¿sí? Digamos, a cuánto trabajar, digamos, yo creo que hasta debe tener diseñado cuánto sexo debemos tener y con quién, ¿sí? Digamos, yo creo que si Hayek lo conociera a Levi Sheyati, la fatal arrogancia, en lugar de tener un tomo, tendría por lo menos 30. Digo, no se lo tomen a la risa, porque ese señor es el que asesora a este gobierno también, ¿eh? Es el campeón del ingreso universal, ¿sí? Que ya, digamos, aquellos que estén al tanto, digamos, el sistema colapsó en Finlandia, que hicieron una experiencia piloto. Pero a él cuando le dijeron, che, pero en Suiza votaron y el 80% votó en contra, están equivocados. Ustedes se ríen y dijo eso, lo pueden buscar en La Nación Más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes ven el proceso de mercado, mírenlo con humildad. Es óptimo en el sentido de que cada uno hizo lo mejor que podía para conseguir el mejor resultado posible. Es obvio que ahí es donde aparece la discrepancia entre neoclásicos, ¿sí?, y austríacos, donde sobre la caracterización del óptimo. Si yo lo tomo respecto a todas las restricciones que estoy enfrentando, ¿sí?, incluidas las de información, puedo pensar que es óptimo. Ahora, creer que dispongo de toda la información sería un error. Por eso Hayek, y esto después lo profundiza Israel Kirzner, es la idea del mercado como proceso de descubrimiento.
Y cuando ustedes entienden eso, ahora los datos pasan a tener un valor sumamente importante. Por eso, digamos, Friedman se pasó toda la vida pateando culos keynesianos, ¿sí? ¿Con qué? Con los datos. De hecho, dicen sus alumnos que cuando los agarraba los volvía locos, porque primero los datos, primero los datos, primero los datos. Alguien que él heredó de un economista que se llama Homer Jones, que era su profesor de econometría. ¿Cuál es entonces, una vez que se entiende esto de primero los datos, qué fue? El primer daño que causa Keynes, que es sobre la función de consumo. ¿Qué escribió Friedman sobre la función de consumo? Una teoría sobre la función de consumo donde desarrolla la teoría del ingreso permanente. Lo que dice es que el consumo, ¿sí? El valor presente del consumo tiene que ser menor o igual que el valor presente de los ingresos. O sea que recupera ¿qué cosa? La intertemporalidad. Y que el consumo fluctúa en función del ingreso permanente. Es decir, si yo les duplico mañana el sueldo, todos van a duplicar su consumo. Con lo cual, en ese criterio, la propensión marginal a consumir sería 1. Ahora, si ustedes de repente, no sé, pegan una changa y sube transitoriamente su ingreso, lo más probable es que lo repartan en el tiempo. Con lo cual, la propensión marginal a consumir tiende a 0. Por ende, acaba de destrozar la idea del multiplicador. Se terminó el multiplicador, se terminó el milagro de la multiplicación de los panes. La otra cosa que desarrolla Friedman tiene que ver con la estabilidad de la demanda de dinero y la inflación. En la década del 50 se empieza a acelerar la tasa de inflación en Estados Unidos. Bueno, para los keynesianos dependía de cualquier cosa la inflación menos de la emisión monetaria. ¿Qué hizo Friedman? Fue y rescató la teoría cuantitativa. Entonces, ¿qué hizo? Probó que la demanda de dinero era una función estable. Recuerden que para los keynesianos era una cosa absolutamente inestable, tal que cuando ustedes emitían, la demanda se movía tanto que absorbía todo ese dinero y no había inflación. ¿Qué hizo? Mostró que la demanda de dinero era estable. Y si la economía estaba cerca del pleno empleo, los aumentos en la cantidad de dinero se traducían en mayores precios. De ahí que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por otra parte, el tercer gran golpe que le da Friedman lo hace con Anna Schwartz en un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, en su capítulo 7, que se llama La gran contracción del 29 al 33. Es muy interesante porque ese capítulo fue tan leído que directamente lo hicieron un libro aparte. Y lo interesante, para aquellos que hayan leído el libro original y el extracto del capítulo 7, es que la forma en la cual arranca el capítulo 7 original no es igual que el extracto. Porque el extracto arranca con un gráfico. O sea, primero los datos. Entonces, ¿qué decían los keynesianos? Que los precios eran rígidos a la baja. Si hubo algo que caracterizó a la Gran Depresión fue la deflación. Los keynesianos dicen que los salarios son rígidos a la baja. Si hay algo que caracterizó a la Gran Depresión fue la caída en los salarios. ¿Qué decía, digamos, Keynes? Que la política monetaria era irrelevante. En realidad eso es más de los keynesianos que Keynes. Keynes no era tan salame. Los keynesianos eran bastante más bobos que Keynes. Keynes era un hijo de puta, que es otra cosa. Pero se hacía el boludo para pasarla bien y chorear. Dice, la política monetaria no tenía ninguna relación para los keynesianos con los precios. Cuando ustedes ven, la cantidad de dinero se destruye y en la medida que se destruye la cantidad de dinero, se destruyen los precios. Con lo cual, otra en contra para los keynesianos. Y después otra cosa que decían los keynesianos era que en realidad ellos decían algo así como que vos podés llevar el caballo hasta el río pero no lo podés obligar a que tome agua. O sea que vos podías llevar la tasa de interés a 0 pero no podías obligar a la gente a invertir. Que demostró Friedman que son unos brutos que digamos se confunden lo nominal con lo real. Y la verdad es que lo que impacta sobre la inversión tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la tasa de interés real. Y la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Si había deflación, la tasa de interés real estaba en la nube. Y eso es lo que destruyó a la inversión. Con lo cual, otro punto en contra para los keynesianos. Y como si todo esto fuera poco, en ese mismo capítulo, es una sección muy chiquitita, son un par de párrafos, habla sobre los tipos de cambio y dice que aquellos países
que tenían tipo de cambio sufrieron mucho menos la Gran Depresión. Y como si toda esta paliza morbosa fuera poco, los keynesianos, como no tenían una ecuación de precios, se escaparon a un artilugio que se llama curva de Phillips. Phillips en 1958 publica un artículo donde encuentra una relación negativa entre la tasa de variación nominal de los salarios con la tasa de desempleo. Cuando caía la tasa de desempleo, los salarios nominales subían. Ni lerdo ni perezoso, Lipsey, que se dedicaba a estudiar el mercado de trabajo y que además era keynesiano y conocía el capítulo 21 de la basura general, dijo, bueno, si los precios son una función de los salarios, es un markup sobre los salarios, yo puedo reemplazar esa función y encontrar una relación entre ¿qué? Entre inflación y desempleo. Esa misma relación, ese mismo año, en un paper publicado por la American Economic Review, Samuelson y Solow testean justamente la nefasta curva de Phillips, o sea, la versión Lipsey de la misma, y encuentran que básicamente ustedes le podían dar rosca a la política monetaria, entonces tenían un poquito más de inflación, pero en rigor bajaban el desempleo. Entonces, ¿qué hizo Friedman? Friedman agarra, les aviso que Friedman, digamos, estuvo mascando bronca durante 8 años, hasta que en 1968 publica el paper más leído en la historia de la profesión, que se llama El rol de la política monetaria, publicado en el American Economic Review, y dice, mire, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Él lo que hace es volver a tomar los microfundamentos del mercado de trabajo y dice, bueno, mire, los agentes no son tontos, no es que siempre esperan lo mismo, tienen expectativas, las expectativas son adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongan que ahora viene el Banco Central y empieza a emitir. Como ustedes están mirando en función del pasado, bueno, serán keynesianos, digo, no quieren escuchar la paliza final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, dice, mire, el Banco Central tira guita al mercado, la gente recibe ese dinero y empieza a gastar. En la medida que empieza a gastar, los precios empiezan a subir. Entonces, para los empresarios, el salario real está bajando. Por ende, salen a contratar gente. Como esa gente está trabajando, se la tienen que sacar a otro empresario, por lo cual le tienen que pagar mayores salarios. Entonces, ¿qué empiezan a ver los trabajadores? Que su salario real está aumentando. Consecuentemente, los empresarios creen que el salario real está cayendo, los trabajadores creen que el salario real está aumentando, están todos transando a precio falso y transitoriamente la producción aumenta, conforme aumenta la inflación. Sin embargo, cuando todos se enteran que la política monetaria había cambiado y que todos fueron engañados, la economía vuelve a la tasa natural de desempleo, pero con una inflación más alta. Es decir, acaba de reventar a los keynesianos. O sea, lo último que quedaba lo aniquiló. Y esta paliza termina en el año 72 con la contribución de Lucas, de las expectativas racionales, donde dice, bueno, mira, la gente no está siempre corriendo la de atrás, agarra y aprende el modelo. Cuando aprende el modelo, si el Banco Central anunciara, supongamos que no hay crecimiento en la economía, y anunciara que va a duplicar el ritmo al cual emite dinero, la gente ¿qué va a esperar? Y que se duplique la tasa de inflación. Consecuentemente, ¿va a haber trade-off? No. O sea, digamos, automáticamente va a subir la inflación y no va a haber ni siquiera una ganancia transitoria de empleo. ¿Eso quiere decir que en el modelo de Lucas no hay trade-off? No. En el modelo de Lucas hay trade-off. Lo aclaro porque hay un idiota que cree que sabe de inflación y desempleo y no sabe nada porque, digamos, la matemática lo excede, pero él cree que sabe. En el modelo de Lucas hay trade-off. El trade-off solamente surge cuando el Banco Central engaña a los agentes. Cuando engaña a los agentes, transitoriamente la gente cree que hay una mejora real y transitoriamente el empleo sube, pero cuando todos los agentes se dan cuenta, le miraron el balance al Banco Central, ¡pum!, desapareció. Y dice algo muy interesante, porque asociado a lo que decía Friedman, que está la hipótesis seleccionista, que si ustedes querían mantener la tasa de desempleo baja, tenían que continuamente acelerar la tasa de inflación. Nosotros acá tuvimos un señor
yo lo llamo el fracasado hiperinflacionario, un señor que vivía que era de Chascomús, que decía un poquito de inflación está bien. Parece que todos se olvidaron que se fue 6 meses antes porque dejó 5.000% de inflación. Digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? El padre de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice Lucas es que si ustedes tratan de joder con eso de darle rosca e engañar continuamente a la gente cada vez va a creer menos que el shock es real y va a creer que es monetario, con lo cual en algún momento tampoco ni siquiera van a tener trade-off cuando hagan esta locura. ¿Y esto por qué es muy interesante? Porque en el año 73 Lucas testea empíricamente este modelo, lo hace para varios y lo valida, y se concentra en 2 países. Uno es Estados Unidos, y adivinen cuál es el otro. Argentina. Y una de las cosas que descubre es que para el caso de Argentina, esa curva de Phillips de corto plazo ni siquiera tiene pendiente negativa, tiene pendiente positiva. Es decir, los argentinos estamos, ya en el 58 estábamos tan acostumbrados a que el Banco Central nos jodiera la vida, ¿sí? Y eso que hacía poquito que había sido nacionalizado, porque fue nacionalizado en el 46, ya habíamos aprendido tanto que cualquier shock que viniera, sea real, monetario, para nosotros son todos monetarios. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de esto es que este debate nos llevó de nuevo a 2 elementos, nos permitió recuperar 2 elementos. Por un lado la intertemporalidad, volvió la intertemporalidad, y por otro lado volvieron los microfundamentos. Y de hecho, cuando este debate está agotado, ¿qué es lo que hace Lucas? Dice, hay que volver ¿a qué? Hay que volver a Adam Smith. Es decir, el programa de investigación de Adam Smith, ¿cuál era? La investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, es decir, el crecimiento económico. De ahí que a partir de esto, los que verdaderamente ganaron el debate fueron los austríacos. ¿Por qué? Porque el tema central volvió a ser el crecimiento económico, es decir, la intertemporalidad y los microfundamentos. El problema es que no se dieron cuenta porque no saben de matemáticas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos tiempo para contestar unas preguntitas. Los que sí les quería comentar de que finalizado el evento, Javier firmará unos libros acá en el escenario. No, en especial voy a hacer selfies. Ah. O sea, yo solamente hago todo esto por las selfies. Bueno, está bien. Las fotos y la firma de libros vamos a hacerlas aquí en el escenario, sí. Así que vamos a pedirles que hagan una fila acá por la derecha. Ahora sí, por favor levanten la mano quienes desean hacer una pregunta y se acercarán mis compañeros con el micrófono. Sí. Digo, por si quedó alguna duda, no soy keynesiano. Bueno, primero que nada, un placer tenerte aquí en Tucumán. Gracias. Y bueno, un dato que no sé si estabas al tanto, que aquí en Tucumán Prat Gay va a ser el candidato a gobernador, y ante los peronistas que tenemos acá seguramente es la mejor alternativa a día de hoy. Y una pregunta que seguro a muchos les va a interesar. ¿Y qué querés, que me ponga a cantar No llores por mí, Tucumán? No, sí. Una pregunta que seguramente a muchos les interesa. Vos si hoy te sentás en una mesa y tenés que aportar soluciones para el abismo en el que está metido Venezuela, ¿por dónde empezarías para sacarlo de la catástrofe? Ir hacia el libre mercado. Aquellos países que son más libres son 9 veces más ricos que aquellos que son reprimidos. Es más, los más vulnerables en los países más libres son 11 veces más ricos que los de los países reprimidos. Es más, no solo eso, la pobreza
es 24 veces menor. Y como si todo eso fuera poco, vos sabés que la distribución del ingreso sigue un formato que se llama chi cuadrado, log normal o distribución de Pareto, que fue el que, digamos, descubrió esto, donde la moda, ¿sí?, está por debajo de la media, es decir, a la no derecha, ¿sí? El chiste pasó y nadie me lo festejó. Pero digo, al margen del chiste, quiere decir que en el ingreso promedio el 75% de la población vive por debajo de eso. Y en los países más libres, el segmento más vulnerable tiene un ingreso que es el doble que el ingreso promedio del país reprimido.